Bueno, la prueba, la primera derivada, ¿verdad? Repitiendo, que si la derivada de la función en x es mayor que 0 antes de un punto C y es menor que 0 justo después de C, entonces C es un máximo local de f, es decir, que C va a ser un máximo en su gráfica, ¿verdad? Va a haber un máximo en la gráfica de inciso B. Si la derivada de f en x es menor que 0 antes de C, decir que va a ser descendente. Y derivada de x mayor que 0 justo después de C, entonces C es un mínimo local porque antes desciende y después asciende, ¿verdad? Entonces, si se dan esos comportamientos, se pueden determinar los máximos o mínimos locales de una función. Gráficamente, el máximo es el vértice. El máximo va a ser un vértice en una parábola que es cóncava hacia abajo, el punto más alto, vértice de esa parábola. Y el mínimo va a ser el vértice en el punto más bajo de una parábola que es cóncava hacia arriba. Y vamos adelante se van a ver. Ahorita en esto no van a graficar, pero ya para los temas de la siguiente tutoría sí se necesita gráfica y es lo que viene en examen. Es un problema. Bueno,
Si la derivada, y el inciso C nos dice que si la derivada tiene el mismo signo, justo signo para X, justo antes, bueno, si la derivada el inciso C, si la derivada de f tiene el mismo signo para x justo antes de c y para x justo después de c, entonces no es un extremo local de f. Véase la parte C de la figura 12. Es decir, que se va a dar comportamientos donde antes de un punto crítico puede que no cambie el signo de la derivada al evaluar en ese intervalo. Ya vamos a ver cómo se hace. Estoy viendo de que solo menos de la mitad entraron ahorita, no sé qué pasa. Y este tema es importante y no le van a entender a los demás y no entran los demás. Ahí mandé un mensaje al grupo, pero que no es porque no quieran entrar. Entonces mando el mensaje y como sugerencia. Si no quieren, y los que no entran, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Con ustedes y yo continúo. Bien. Entonces, la prueba, entonces lo que hay que tener en que la derivada, si es negativa, al evaluarse en un valor de un intervalo, significa que es decreciente. Y si es positiva, es que es creciente. Entonces, estos son los comportamientos. Que si antes de un valor C, que sea un punto crítico, la derivada es positiva, entonces, y después negativa, entonces ahí hay un máximo. Si antes de un punto crítico C, su derivada da negativa y después da positiva, ahí hay un mínimo. Y si f de x no cambia de signo antes y después de un punto C, entonces no es un extremo local de f. Extremo local se dice un mínimo local o máximo local de una función, que expresado que expresado gráficamente, el mínimo es un vértice, ¿verdad? Ya vamos a ver. La derivada de la función es positiva para valores donde función crece y negativa para valores donde función decrece. Entonces aquí se observa la gráfica, ¿verdad? Donde hay máximos locales. Entonces máximo local, entonces este es el comportamiento que va a tener la gráfica donde hay un punto crítico, C. Donde hay un punto crítico, la derivada se hace cero, porque la derivada equivale a la pendiente, que es una línea horizontal, es igual a cero. Entonces crece, decrece. Puede ser esta forma o puede ser tomar esta otra forma. Generalmente las que vamos a ver toman esta forma de parábola. Y mínimo local en x igual a c, entonces hay un vértice, ¿verdad? Abajo es el punto C, entonces este es el mínimo local, ¿verdad? Aquí lo explica. Que también puede tomar esta forma, ¿verdad? No necesariamente una parábola.
Entonces, este es los casos de la derivada y aquí está el signo que toma la derivada, ¿verdad? Aquí negativa antes de C y positiva después de C, ¿verdad? Aquí hay un mínimo local. Ahora, estas otras son funciones donde no existen ni mínimos ni máximo local. Es decir, cuando son curvas que no cambia, ¿verdad? El signo, es decir, que siguen crecientes antes o decrecientes antes y después del punto crítico C. Entonces aquí sube, que hay un punto crítico, pero no cambia con cavidad, sino que es positiva su derivada, ¿verdad? Ambos, igual en este caso. O sea, es un caso donde no hay extremos locales. Y este que son descendentes antes y después de C, ¿verdad? Son un caso de, no hay punto crítico acá, perdón, no hay extremo local. Es un punto crítico, pero no son máximos ni mínimos locales. Ahí no hay nada, no hay cambio. Bien. Determinar los valores críticos. Determinar los valores críticos, los intervalos donde función es creciente o decreciente y los extremos locales de la función. Solución. Nos piden los valores críticos, los intervalos donde función crece o decrece y los extremos locales de la función. De y para la función y igual x cuadrado más 3x más 1. Entonces derivamos función. La derivada de y sería derivada de x cuadrado, que daría 2x, el primer término. Derivada de 3x es 3. Y derivada del último término, que es una constante 0. Por eso quedan 2x más 3. Derivada de... Entonces, ¿qué hacemos? Como el punto crítico, la definición nos dice que el punto crítico es donde la derivada se hace 0, entonces ponemos esta notación acá, ¿verdad? Me acostumbro en el desarrollo poner esta notación, así lo explico. Derivada de y es igual a 0 si la expresión que me dio la derivada es igual a 0 y despejamos para x. Entonces este 3 que está sumando acá pasa al otro lado a restar. Luego 2 queda multiplicando a x, de multiplicar pasa a dividir, ¿verdad? Entonces menos 3 sobre 2. Entonces menos 3 medios, x de menos 3 medios es el punto crítico de esta función, ¿verdad? Esa es la utilidad, es decir, el criterio, como la derivada, el punto crítico es el valor de x donde la derivada se hace 0. Entonces, ponemos esta notación, derivada de y es 0, sí, lo que me dio su derivada es igual a 0 y despejamos para x. Como este multiplica es positivo, pasa con su signo, solo cambia de signo si está de sumando o restando, ¿verdad? Lo que multiplica solo pasa con su mismo signo, positivo. Solo este que suma sí pasó al otro lado el signo igual, restando. Entonces, nos dio menos 3 medios al final, es el punto crítico de función. Ahora, en torno al valor de menos 3 medios definimos intervalos. Y para cada intervalo elegimos un punto de prueba. Valor que esté dentro de intervalos que no sean valores extremos del mismo. Si 0 está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba. Y evaluamos cada punto de prueba en la función de derivada. Entonces, aquí el siguiente paso es hacer una tabla. ¿Ver? Entonces, la tabla va a ir en función que tengamos un intervalo que va de menos infinito, se corta en el punto crítico menos 3 medios y continúa hasta más infinito, ¿verdad? Infinito positivo. Le pongo más para resaltar ahí. Entonces, en base a ese intervalo, hacemos una tabla. El primer renglón de esa tabla va a ser el intervalo.
y lo denotamos de menos infinito, coma, hasta menos 3 medios en notación de intervalo en la primera columna. Y la segunda columna, ¿por qué? Porque se divide una recta numérica en dos partes, antes del punto crítico y después del punto crítico. Entonces, en la segunda columna el intervalo va de menos 3 medios hasta más infinito. Ahora definimos un punto de prueba. Punto de prueba debe ser un valor que esté dentro de este intervalo, es decir, antes de menos 3 medios, ni después, ni tampoco, no debe ser parte del extremo. Menos 3 medios no puede ser un punto de prueba. Vemos aquí yo elegí menos 2, pero ese punto de prueba pudo haber sido menos 3, digamos, haber puesto menos 3 o menos 4, siempre que esté antes de ese valor, ¿verdad? Para que sea factible. Y después de menos 3 medios, elegimos el punto de prueba 0, porque 0 está más a la derecha, ¿verdad? En la recta numérica. Bueno, ese sería el segundo renglón, el punto de prueba. Se elige a un punto que sea parte del intervalo, que esté antes del punto crítico para el primer intervalo y un valor que esté después. Y cuando se puede usar 0, si 0 está dentro del intervalo, conviene utilizarlo porque nos facilita el cálculo, la sustitución. El tercer renglón, lo que se va a poner, la derivada de la función que no la función original, sino la derivada de la función que nos dio, ¿verdad? La derivada de la función que nos dio lo pongo en notación, derivada de f de x igual 2x más 3, que fue lo que nos dio acá. Y en ese renglón, para cada columna de cada intervalo, se va a evaluar el punto de prueba que se eligió. Entonces aquí se elige, como aquí yo elegí menos 2, voy a evaluar en la función de la derivada. Sería 2 por menos 2 más 3, que esto me da igual a menos 1. Y para 0, en el siguiente, de la siguiente columna, el mismo renglón, evalúo 2 por 0 más 3, que me da 3. ¿Para qué me sirve evaluar en la derivada? Para determinar el signo de la derivada, ¿verdad? Al determinar el signo de la derivada, eh, nos lo da el resultado de este renglón, ¿verdad? Entonces, como acá de menos 1, el signo dio negativo. Y aquí dio positivo 3, el signo da positivo. ¿Qué se concluye? Que la función es decreciente para el primer intervalo y es creciente para el segundo intervalo. Entonces se concluye, la función es creciente en menos 3 hasta infinito y decreciente en menos infinito hasta menos 3 medios. Y tendrá un mínimo local. También aquí se da el comportamiento, como antes decrece y después crece, entonces aquí hay un mínimo local en menos 3 medios, ¿verdad? Entonces ahí ya se resuelve el problema. Esta parte, tema es importante porque es continuación y se va a necesitar para los temas que vamos a ver en la siguiente visita, que eso es lo que se va a evaluar en examen, ¿verdad? Y y el trabajo, por supuesto, en los trabajos del grupo. Bien. Otro Y eso ejemplo. hay que graficarlo. ¿Cómo? Esos resultados que obtuvimos ahí, ¿se van a graficar o así se queda? No, ahorita, para ahorita no se grafican, pero sí, los temas que vamos a ver en la próxima visita sí se va a tener que usan para graficar. Ahorita solo Ok. es elaborar la tabla, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Esto, ¿verdad? Aquí quedaría el problema, pero ya para graficar se va a usar, pero ya complementando lo que vamos a ver en la siguiente visita.
por lo menos este tema que estamos viendo de criterio de derivada. Ahora, ejemplo 2, dada la función f de x igual x a la 3 menos 3x, determinar los valores críticos, los intervalos donde la función es creciente y decreciente y los extremos locales. Entonces derivamos función derivada de x a la 3 menos 3x sería la derivada de x a la 3 da 3x cuadrado y derivada de menos 3x da menos 3. Entonces aplicamos acá, como en la definición de punto crítico nos dice que es donde se hace 0, derivada de fx es igual a 0 si la expresión que nos dio después de derivar es igual a 0 y despejamos para x. Entonces este 3 que resta pasa al otro lado a sumar. Nos queda x cuadrado igual a 3 sobre 3, ¿verdad? Porque 3 que multiplica pasa a dividir, entonces es igual a 1. Luego, ¿qué aplicamos? Entonces, recuerden que hay un criterio que cuando x al cuadrado es igual a un valor a, entonces se le saca la raíz cuadrada x a ambos lados, pero al lado derecho va a quedar la raíz. Se le va a sacar la raíz cuadrada, pero antecedida por dos signos, el signo más y menos, es decir, que van a haber dos soluciones. Entonces, en este caso, lo que se aplicó fue raíz cuadrada de x cuadrado igual, más o menos, raíz cuadrada de 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. Entonces, por eso el resultado nos dice que x es más o menos 1. ¿Qué significa? Más o menos 1, que hay dos soluciones. O sea, los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces, en torno a valores de menos 1 y 1 definimos intervalos. Para cada intervalo elegimos un punto de prueba, valor que esté dentro del intervalo, que no sean valores extremos del mismo. Si 0 está dentro del intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba y evaluamos cada punto de prueba en la función derivada, repitiendo lo anterior, el ejemplo anterior, para que esté claro. Bueno, como los puntos críticos nos dio menos 1 y 1, entonces vamos a separar la recta numérica empezando de menos infinito, el que le sigue en orden sería menos 1, después 1 y más infinito, y en base en esa recta numérica vamos a hacer una tabla, ¿verdad? Donde que en este caso, como son dos puntos críticos, nos dan tres intervalos. Entonces debemos poner en orden, en el orden que tengan los números, ¿verdad? Respetando el orden de su posición. Entonces el primer renglón definimos los intervalos que nos lo da la recta numérica. Entonces sería de menos infinito hasta menos 1 el primer intervalo. El segundo intervalo va a ser de menos 1 hasta 1. Y el tercer intervalo va a ser de 1 hasta infinito. Más infinito, no es necesario ponerlo acá. Punto de prueba. Elegimos un punto de prueba, debe ser un valor que esté antes de menos 1. No puede ser 0 porque no está, 0 está más a la derecha, tiene que ser antes de menos 1. Yo elegí menos 2, pero pudieron haber elegido menos 3, menos 4 por la posición. Ahora, entre menos 1 y 1, aquí conviene elegir el 0. La definición dice que 0 es conveniente. Cuando se pueda punto de prueba 0, es conveniente hacerlo porque nos facilita los cálculos, ¿verdad? Con 0 se facilitan. Y para 1 hasta más infinito,
tomo punto de prueba 2, porque es un valor que está después de 1. Este es a criterio, ¿verdad? Entonces, pero 0 es conveniente usarlo cuando se pueda. Entonces, derivada de f de x, escribo aquí la expresión que me dio, ¿verdad? De derivar esto. Y sustituyo x por el punto de prueba que elegí en la función de la derivada. Entonces aquí sería 3 por menos 2 al cuadrado menos 3, esto me da 9. Pueden confirmar, aquí da 3 por 4, 12 menos 3, 9. Y aquí me da menos 3, porque esto queda 0, menos 3, menos 3. Y para el punto de prueba 2, queda 3 por 4 menos 3, igual a 9. Porque 3 por 4, 12 menos 3, 9. Entonces estos valores en el siguiente renglón ponen el signo del valor que dio después de sustituir el punto de prueba. Aquí me da positivo, aquí me da negativo y aquí me da positivo. ¿Qué significa? Para la función en sí, no para la función de derivada, sino para la función. Que en este intervalo la función es creciente. Aquí es decreciente porque es negativo y aquí es creciente. Entonces se concluye que la función es creciente en menos infinito a menos 1. Es decir, se toma el intervalo acá. Y en 1 y 1 hasta más infinito, ¿verdad? En estos dos intervalos es creciente, es decir, esto sale de acá, ¿verdad? De la tabla. Y es decreciente en el intervalo de menos 1 hasta 1. Esta es la notación de intervalo. Y tendrá un máximo local en x igual a 1. En x igual a menos 1 va a tener un máximo local. Porque antes crece y después de crece, ¿qué significa? Que va a haber un punto máximo, x igual a menos 1. Y va a haber un mínimo local en x igual a 1 positivo, porque antes de 1 decrece y después de 1 crece. Bueno, ejemplo 3. Pongo, dada la función 2x al cubo menos 9x cuadrado menos 24x más 20, determinar los valores críticos, los intervalos donde función es creciente o decreciente y los extremos locales. Es decir, lo mismo de los dos ejemplos anteriores, solo que lo que varía es la expresión, que es un poquito más larga. Entonces derivamos función. Derivada de f va a ser igual, derivada de 2x al cubo, 6x cuadrado. Derivada de menos 9x cuadrado va a ser 18x. Menos 18x. Derivada de menos 24x menos 24. Derivada de 20, 0. Por eso quedan solo tres términos. Porque en la expresión original hay una constante. Al derivarse se hace 0. Queda la derivada con tres términos. Aplicamos el criterio. Perdón. Derivada de la función es igual a 0. Sí. Entonces la expresión que nos dio la derivada la igualamos a 0. Pero aquí hay un trinomio, ¿verdad? Entonces, en estos problemas generalmente nos queda un trinomio. Entonces, tenemos que hacer, despejamos para x, pero sacamos a 6 como factor común. Sacar a 6 como factor común, escribimos entre paréntesis una expresión. Al quitar 6 de acá, aquí va a quedar x cuadrado en el primer término. En el segundo término va a quedar 13x, ¿verdad? Porque 6 por 3 menos 18 menos 3x. Y en el último término va a quedar menos 4. 6 por 4, 24, ¿verdad? Equivalente. Entonces se factoriza. Se saca 6 y los coeficientes. Entonces
va a ser el valor de... Entonces aquí ya no va a ser 6x, sino que va a ser x cuadrado. Aquí va a ser 3. ¿De dónde sale este? 18 entre 6, 3. Ese es el factor común. Les pido repasen de la primera unidad unos videos que subí de factorización, de factor común, ¿verdad? Bueno, ese es el primer paso, sacar el factor común. Luego factorizamos trinomio dentro de paréntesis. ¿Cómo factorizamos este trinomio? Entonces, 6 va a quedar afuera, ¿verdad? Pero el trinomio, ¿cómo se factoriza? Un trinomio de, lo vimos. Entonces, el signo del segundo término se pone acá, ¿verdad? El signo del segundo término se pone acá. Y el signo que sale del producto del signo del segundo término por el signo del tercer término, menos por menos da más, se pone acá, que es lo que aparece aquí, ¿verdad? Buscamos dos números que multiplicados, porque estamos solo con esto, ¿verdad? Multiplicado tenga 4 y al restarse, al sumarse entre sí o restarse, den a menos 3 y el mayor se pone en el primer factor, ¿verdad? Sería 4 y 1, que es lo que aparece acá, ¿verdad? ¿Por qué? Menos 4 por 1 da menos 4 y menos 4 más 1, si lo confirma en la calculadora, da menos 3, ¿verdad? Que es el valor que tiene el número que multiplica a x en el segundo término. Entonces, cada factor que contiene a x se iguala a 0 y se despeja para x, es decir, el primer factor. Ya 6 no lo consideramos. El siguiente paso sería, el primer factor sería x menos 4 igual 0, despejando para x, 4 que resta, vas a sumar, x es igual a 4. Y para el siguiente factor, x más 1 igual a 0, es igual a 0, entonces despejando para x, de sumar 1 pasa a restar, entonces x es igual a menos 1. Los puntos críticos de función son x igual a menos 1 y x igual a 4. Entonces, en torno a valores de menos 1 y 4, definimos intervalos. Para cada intervalo elegimos un punto de prueba. ¿Ver? Evaluando cada punto de prueba en la función derivada que sacamos. Entonces se hace igual, ¿verdad? Entonces, imaginamos una recta numérica que va de menos infinito. Iniciamos con el menor de los puntos críticos que me salió menos 1. El otro punto sería 4. Y por último, más infinito, ¿verdad? Entonces, en base a esto, tomando base la recta numérica, elaboramos una tabla. Primeros intervalos que va de menos, el primero va a ser de menos infinito hasta menos 1. El segundo va a ir de menos 1 hasta 4 y el último de 4 hasta infinito. Punto de prueba, como les digo, es un valor que esté dentro del intervalo o antes, es decir, antes de este extremo del intervalo, antes de menos 1 sería menos 2. Menos 0 no puede ser porque 0 está a la derecha, tiene que ser a la izquierda. El punto de prueba entre de menos 1 hasta 4, tomamos 0, ¿verdad? Porque es más fácil es más recomendable, fácil de evaluar. Menos 1 entre 4, 0 es un buen punto de prueba. Y punto de prueba para de 4 hasta infinito, elegí 5, pero pudieron haber elegido 6 también. Ahora, el punto de prueba no es que debe ser un número entero por fuerza, que puede ser un número decimal. Por ejemplo, si aquí hubiera sido entre menos 1, entre 1 y 3, el punto de prueba no hay entero entre 1 y 3, ¿verdad? Sino que, perdón, entre 1 y 2, un punto de prueba de intervalo entre 1 y 2, ahí no hay entero para punto de prueba, entonces tenemos que, sería 1.5, digamos, si aquí hubiera sido 1 y 2, ¿verdad? El intervalo, entonces aquí el punto de prueba hubiera sido 1.5, ¿verdad?
sea, no es que es ley que tiene que ser un entero, por algunos ejercicios que van a ver ahí, ¿verdad? O sea, que puede ser un decimal también. Bueno, bien. Entonces, siguiente renglón ponemos la expresión de la derivada que nos dio. Y evaluamos en cada columna el punto de prueba que elegimos en esa derivada. Entonces aquí, al evaluar, el primero nos va a dar 36. Para el segundo, esta expresión nos va a dar menos 24, porque como se hace en cero, entonces me va a dar igual a la constante que aparece en la menos 24. Y en el último, 5, 6 por 5 al cuadrado menos 18 por 5 menos 24 igual a 36. Ahí confirman. Entonces, siguiente renglón pongo el signo. ¿Cuál es el signo? El signo del valor que me dio, que es positivo. Aquí, el siguiente, el signo del valor que me dio, que es negativo, y aquí el signo del valor que es positivo. ¿Qué significa? Que aquí, por la función, aquí yo lo pongo f sin la coma, y no que la función crece, pero que signo positivo aquí decrece y aquí crece. ¿Qué significa? Que aquí va a haber un máximo en -1 y un mínimo en 4. Ahora, eso de que aparezca negativo, podrán decir, pero no es un máximo y es negativo. Es que como está en función del valor que toma Y, ¿verdad? O la posición, porque puede quedar en negativo, pero la posición en la gráfica va a quedar arriba, en el punto, ¿verdad? Va a ser un vértice, entonces eso no tiene nada que ver el signo. Todo lo que da, donde hay máximo, es si crece o decrece antes del punto crítico. Entonces se concluye que la función es creciente en intervalos -1 hasta -1, perdón, de menos infinito hasta -1 y 4 hasta más infinito, y decrece en -1 y 4 en un intervalo. Crece en dos intervalos, decrece en uno. Y hay un máximo local en x igual a -1 y hay un mínimo local en x igual a 4. Porque aquí antes crece y después decrece, hay un máximo en -1 y hay un mínimo en 4. Entonces, estas tablas, el inicio de tema para que se vaya adelantando. Esta parte es importante para los temas que vienen, porque ya en las otras hay que graficar en el plano cartesiano. Bueno, entonces con eso se concluye. Ahora, entonces el repaso sería otra sesión, ¿verdad? ¿Quieren? Nos vemos. Entonces, un repaso breve lo daría en otra sesión. Falta un minuto, ya casi nos va a sacar. Para dar más o menos cómo viene el examen y qué es lo que se evalúa. Son 4 preguntas. Son 3 de selección múltiple. Ahí no tienen que contestar nada. Solo elegir la opción y una que me tienen que mandar la imagen a mi correo institucional, que es de práctica. Entonces vuelvan a entrar a las 11:07 para que a las 11:07 para el repaso.